Bueno, vamos a hablar de los bosques de laurisilva canaria, los bosques húmedos de Canarias que viven en las zonas de máxima incidencia de nieblas en las islas. Estos bosques son los ecosistemas más complejos y diversos de Canarias. Son probablemente también el ecosistema forestal con mayor biodiversidad endémica de la Unión Europea, de especies endémicas y exclusivas. Son ecosistemas húmedos que contrastan enormemente con los paisajes normalmente áridos que dominan en los paisajes insulares. Esta biodiversidad endémica está formada, por un lado, por paleoendemismos, es decir, especies antiguas con linajes que proceden de las selvas que vivieron en el terciario en buena parte de Europa y que desaparecieron como consecuencia de los grandes cambios climáticos. Ese es uno de los componentes de la biodiversidad que tiene nuestra laurisilva. Son una especie de eslabón perdido de la historia de la vida en nuestro planeta, que quedó barrida prácticamente en toda Eurasia y que quedó aquí en nuestras islas. Por otro lado, tenemos otro componente de biodiversidad, que son las especies que han llegado aquí procedentes del continente más recientemente y que han evolucionado, han radiado y han creado muchísimas especies, procedentes normalmente de la zona del Mediterráneo. Estos son lo que llamamos neoendemismos, especies que se han originado más recientemente. En este sentido, la laurisilva es también un ecosistema que podemos decir que es una especie de libro abierto de lo que significa la evolución en islas. Bueno, uno de los valores mayores que tiene la laurisilva en Canarias son toda la cantidad de factores medioambientales, por supuesto, pero también de elementos de servicios ecosistémicos que nos aportan. Y uno de ellos muy importante es la producción de agua. Su existencia en la zona de nieblas permite que el arbolado pueda capturar al paso de la niebla gran cantidad de agua, y por otro lado la existencia de estos suelos esponjosos que se forman pues también favorece la infiltración y la recarga de los acuíferos. Es en definitiva un bosque manantial, un bosque esponja que capta el agua en los momentos de humedad para, digamos, dárnosla en las épocas más secas. Fíjense aquí, por ejemplo, lo que supone en el mapa inferior la laurisilva de La Gomera, que se concentra en las zonas más lluviosas de La Gomera, y aquí tendríamos en el otro extremo, en el otro lado, la incidencia de la precipitación que denominamos horizontal. Esto supone aportaciones normalmente entre el 10 y el 20% de la lluvia normal, pero que en zonas llega a casi a duplicar la lluvia, la precipitación normal. Bueno, la laurisilva, con ese aura de magia y misterio que tiene cuando está envuelto en niebla, esas formas también exuberantes, pues son un enorme atractivo turístico. Son uno de los atractivos mayores que tiene la naturaleza de Canarias, por la que hace que mucha gente esté interesada y cada vez lo visite más. En este sentido hay que comentar la excepcionalidad geográfica que tiene un valor que le da a la laurisilva un valor estratégico como recurso turístico, y es el hecho de que prácticamente no existen ecosistemas similares en toda esta zona del planeta. Todas las zonas con bosques similares a la laurisilva se encuentran en zonas muy alejadas del planeta. Este es un elemento que le da una excepcionalidad especial a la laurisilva. Bueno, pues nuestra laurisilva canaria ha sufrido una degradación y un retroceso a causa de los usos históricos, a causa de la explotación histórica, debido a la cantidad de materias primas que puede producir, ¿no? Como consecuencia, por un lado, del aprovechamiento de maderas, de leñas, la transformación agrícola de los suelos, la conversión a pastos, todo eso hizo retroceder enormemente la laurisilva. De esta manera, si la laurisilva
que ya tenía un área muy reducida dentro de Canarias, por estar dominado, como dije antes, por ecosistemas áridos, y tenía una superficie en torno a las 90.000 hectáreas. En la actualidad apenas llega a las 30.000 hectáreas, o sea, más de las 2/3 partes han desaparecido. Pero aparte de eso, la mayor parte de lo que nos queda son ecosistemas que se encuentran bastante alterados. Apenas tenemos 20.000 hectáreas de bosques en estado de conservación bajo, unos 6.000 hectáreas en un estado de conservación media y apenas 3.000 hectáreas en buen estado de conservación. O sea, el estado de conservación de la laurisilva canaria, zonas con buen estado de conservación apenas ocupan 3.000 hectáreas, que es una proporción ínfima, una parte ínfima del territorio de Canarias. Los bosques de escaso valor conservacionista son aquellos bosques jóvenes que se han producido por recolonización reciente de terrenos abandonados o terrenos ya muy degradados como consecuencia de la sobreexplotación del pasado, y que normalmente son bosques de escasa talla, poca biodiversidad, con pocas especies arbóreas, y son ecosistemas que en la actualidad presentan además un grave peligro que crean paisajes muy inflamables propicios al incendio, ¿no? Tenemos también bosques de valor de conservación medio, que ocupan en torno a las 6.000 hectáreas, que son bosques que normalmente fueron utilizados en el pasado para la producción de madera de pequeñas dimensiones, tallares cortados a ciclos cortos, que en la actualidad están dominados por árboles de escaso tamaño, pero un tamaño mayor que en el grupo anterior, formado por especies como el brezo, el haya, algo de aceviño, y donde ya empiezan en el sotobosque a surgir especies de sombras, como el laurel, en fin, especies más nobles. Esto es un paso intermedio. Estas especies que van surgiendo de abajo van ocupando paulatinamente los estratos superiores y terminan por eliminar paulatinamente a las especies estas pioneras. Estaríamos hablando entonces en esta etapa intermedia con el aspecto que ofrecen estas imágenes, ¿no? Para posteriormente pasar a los bosques de alto valor conservacionista. No todo lo que está en este grado de conservación es igual. Tenemos bosques con una edad intermedia pero algo avanzada, y también tenemos ya bosques muy maduros, como es esta imagen que estoy ofreciendo ahora, donde los árboles ya individualmente, al hacerse viejos, se van haciendo más complejos, van cogiendo una talla mayor y ofrecen una cantidad de micronichos muy superior a la de los bosques jóvenes. En estos bosques antiguos, además, existen diferentes fases de desarrollo. Los árboles caen, crean huecos, en ellos entra la luz, producen nuevos árboles jóvenes que van madurando. Es el ciclo forestal que normalmente no se da en los bosques jóvenes. Entonces, aquí, en estos bosques no se produce, el aprovechamiento, no se está produciendo el aprovechamiento que produce lo que llamamos el atajo forestal, y es que no se permite a los bosques madurar. Entonces, estos bosques pueden alcanzar biomasas de en torno a 300 toneladas, 400 toneladas, que ya son valores muy considerables respecto, que son, el tipos de bosques que tienen esta biomasa, respecto a los bosques mucho más jóvenes, donde apenas pueden estar entre 100 y 150 toneladas. O sea, la cantidad de biomasa es muy superior. Si comparamos la situación entre islas, vemos que las existencias de madera, estos datos obtenidos del Inventario Forestal Nacional, varía mucho. En La Palma no llega a 100 metros cúbicos de madera por hectárea, el Hierro 53, Tenerife 46, el dato de Gran Canaria apenas existe, y vemos cómo destaca la cantidad de existencias en la laurisilva de La Gomera. No todo está en el Parque Nacional, pero supera casi duplica o triplica la de otras islas. Además, esa buena parte de esa biomasa se concentra precisamente en
en árboles de gran tamaño, como el de la foto que estoy hablando. Eran auténticas torres gigantes que ofrecen una cantidad digamos, de micronichos, como comentaba, que otorgan la posibilidad de mantener una gran biodiversidad, que no puede vivir en los sitios ya más alterados y más influidos por la actividad humana en el pasado. Aquí vemos, por ejemplo, pues, cómo estos árboles antiguos se cargan de musgos, de líquenes, de epífitos, incluso de lechos, como vemos en esta imagen. Otros tienen pues cavidades producidas por hongos que van dando abrigo, crean digamos cuevas y abrigos para que puedan vivir multitud de especies que de otra forma no encontrarían un lugar para vivir. También tenemos madera muerta. La madera muerta, los ciclos de descomposición son importantísimos y mantienen en torno al 30% de la biodiversidad de la laurisilva de Canarias, sobre todo a través de la descomposición que producen los hongos y también la cantidad de fauna invertebrada que también encuentra su hábitat y su comida en estos micronichos, ¿no? Pues todo esto se encuentra en los ecosistemas maduros. También los ecosistemas maduros son distintos porque, fíjense aquí, si este es el nivel de la precipitación horizontal que puede hacer, o sea, del nivel de precipitación horizontal cero, vemos cómo los bosques maduros, distintos tipos de bosques maduros, sobrepasan este nivel. En cambio, los bosques jóvenes o los matorrales están por debajo. O sea, quiere decir que no solamente no captan agua, sino que interceptan el agua y no la dejan infiltrarse al suelo. Con lo cual, las formaciones jóvenes de laurisilva son, en ese sentido, muy poco eficaces para la captación de agua. Todos estos son datos que obtenemos pues, de todos los proyectos de investigación que desarrolla el Parque Nacional de Garajonay. Otra de los elementos claves es esa biodiversidad única. Por ejemplo, pongo aquí el ejemplo de la tabaiba de monte. Es una tabaiba que llega a alcanzar 12 metros de altura. Bueno, pues no puede vivir en bosques jóvenes porque quedaría ahogado inmediatamente por la competencia. En cambio, los árboles espaciados propios de las fases maduras de los bosques propician que pueda vivir este tipo de especies. Otra de las características de los bosques maduros es que, debido a la variabilidad de condiciones medioambientales, hacen que la laurisilva presente distintas manifestaciones, sean, por ejemplo, en las cresterías, diferentes a las laderas, diferentes a la vegetación que hay en los fondos de barranco, las zonas de mayor incidencia de nieblas, aquellas que están en vertiente sur. Se forma un mosaico de tipos de vegetación fantástico, pero muchos de estas piezas de mosaico, de estos tipos, son escasísimos. Por ejemplo, los bosques de tiles apenas no existen, por ejemplo, en Tenerife. Solamente los bosques de tejo los podemos encontrar en La Gomera y en el macizo de Anaga. Los bosques de laurisilva seca prácticamente han desaparecido en su estatus bien conservado de todas las islas. Los fayales brezales también no se encuentran en un buen estado de conservación prácticamente en ningún lado, salvo en Garajonay. Y bueno, pues esto es un poco el panorama que tenemos sobre los valores y la situación de la laurisilva en Canarias. Vamos a pasar ahora a las amenazas que padece este tipo de ecosistema. Y uno de ellos es el cambio climático. El cambio climático ya está operando aquí en Canarias, está operando en la Tierra, en todo el planeta, como consecuencia de las actividades humanas y de la emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia de nuestro sistema productivo, basado en los combustibles fósiles. Esto está provocando el aumento de los gases de efecto invernadero, la elevación de temperaturas y la reducción de las precipitaciones en nuestro caso. Además, en las latitudes en las que está Canarias, estos fenómenos son especialmente acusados. Tenemos además una sequía estival cada vez más intensa y prolongada, con un aumento de la variación además interanual de las precipitaciones.
Un aumento también en la llegada de oleadas de tiempo seco procedente del Sáhara. Y la laurisilva, que es un ecosistema que necesita humedad, digamos, le viene fatal estos cambios climáticos. Se está produciendo cada vez en mayor medida una desecación de la vegetación y a un aumento, además, del riesgo de incendio como consecuencia de ello. Esto, que son datos, patrones generales, los conocemos también bien en el caso de Garajonay. Aquí tenemos una curva de la evolución de la precipitación en los últimos 30 y tantos años, donde vemos una tendencia a la reducción, a pesar de las oscilaciones que hay de un año a otro. Esto lo que conlleva es esa desecación que comentaba antes y un decaimiento de la vegetación de la laurisilva en determinadas zonas, como se observa en la foto, con árboles cada vez puntisecos, decolorados, en fin, con poca vitalidad. Y esto, además, lo podemos corroborar con la información que nos dan los satélites, donde vemos cómo estas manchas que están más bien en la periferia del parque, en las zonas más bajas, ofrecen estos fenómenos ya de una menor vitalidad respecto a la que había hace 30 y tantos años. Y había comentado que estos cambios producen una mayor sequedad y una mayor disponibilidad frente al fuego. El fuego cosa que no ocurría hace años, está empezando a ser también una de las amenazas importantes para la laurisilva de Canarias. La causalidad es humana, o sea, el fuego prácticamente es producido por el hombre. Aquí vemos en el caso de La Gomera los lugares donde se producen los conatos. Aquí está el límite del Parque Nacional y vemos que se producen principalmente en las zonas habitadas donde vive el hombre. Tenemos aquí en este otro mapa las zonas de laurisilva de color verde, donde el incendio no se propaga bien, pero en el entorno, como consecuencia, además de los cambios que están produciéndose en los usos de la tierra por el abandono, cada vez tenemos más matorrales con mayor continuidad que llegan prácticamente a los pies de las zonas de las casas, de las zonas habitadas, en lo que llamamos la interfaz urbano-forestal. Entonces, todo este tipo de vegetación proclive al fuego, estos tipos de matorrales y bosques que comentaba de laurisilva joven, pueden producir que los incendios puedan propagarse hacia los bosques ancestrales, ¿no? Hacia los bosques mejor conservados. Por tanto, la laurisilva de Canarias cada vez es más proclive al fuego como consecuencia de esos dos factores. ¿Qué impacto produce en los incendios en la laurisilva? Bueno, pues tenemos un buen ejemplo de lo que ocurre como consecuencia de la información derivada del gran incendio de 2012 que asoló el 20% de la superficie del Parque Nacional de Garajonay. En primer lugar, la laurisilva afecta muchísimo más a las zonas, o sea, puede el incendio correr de una forma mucho más severa, mucho más activa, mucho más intensa en las zonas menor conservadas. Sabemos que en los bosques, aquí tenemos el mapa de afección al parque, donde tenemos en color rojo intenso las zonas que corrió como fuego de copas, en las zonas intermedias, en un verde más claro, fuegos que fueron de suelo pero con afección a copa, y finalmente sin afección a copa. Bueno, pues vemos que en los bosques jóvenes de entre 4 y 7 metros hasta 10, 12 metros predomina la severidad, digamos, de tipo 3, la severidad, o sea, el incendio que se canaliza o se produce como por copas, ¿no? El fuego por afección al suelo, que corre por el suelo, es el que domina, sin embargo, en los bosques bien conservados. Esto es algo importantísimo, porque lo que nos está diciendo es que cuanto mejor conservados estén nuestros bosques, más seguros estarán frente al incendio, porque los fuegos de superficie de poca intensidad, esos los podemos apagar. Por otra parte, los incendios que corren por copas lo que producen es una calcinación completa y lo que hacen es producir un efecto espacial de homogenización y de uniformización. Aquí vemos pues, en la imagen las grandes superficies quemadas en las que los árboles de la laurisilva además son muy vulnerables frente al fuego y prácticamente bastan llamas de muy poco, de 1 metro para matarlos, ¿no? Aunque no afecte a las copas.
Estos incendios tan intensos lo que producen es también en el suelo la creación de capas de ceniza totalmente desagregada y disponibles para cuando lleguen las borrascas de otoño puedan ser barridas y erosionadas. O sea, y lo que tuvimos en Garajonay en este incendio fue lluvias muy intensas en el mes de noviembre que barrieron, como estamos viendo en la imagen, con cárcavas, buena parte de esas cenizas que son la crema del suelo, lo mejor del suelo. Esto es un impacto muy duradero y terrible, digamos, para el desarrollo futuro de los bosques posteriormente al incendio, porque parte del suelo que alimenta a estos bosques se ha desaparecido, ¿no? También la actividad biológica se reduce mucho después de varios años. Después de 5 años pues seguía siendo muy baja. Otro de los efectos demoledores del incendio es cómo afecta posteriormente a la evolución futura del bosque, a su regeneración. Los árboles de laurisilva pueden brotar de cepa, pero en el caso del incendio que tuvimos muy intenso, la regeneración por rebrote de las especies nobles apenas fue en torno a un 10-15%. El rebrote fue mayor en las especies pioneras, o sea que el brezo, por ejemplo, más de un 30%, en el caso del haya llega al 60% y el aceviño un 40%. O sea que en definitiva el rebrote afecta, favorece, va en contra de las especies, digamos, de un estado que implica mejor conservación. Después, posteriormente, además, puede haber regeneración por diseminado, por semilla, y esta prácticamente se concentra en los primeros años exclusivamente en el brezo, o sea, una especie pionera, con lo cual la composición de la laurisilva retrocede muchísimo. Además, se produce una matorralización del territorio, o sea que empiezan a dominar en el sotobosque las especies propias de los matorrales, como es en este caso pues de un codesar. Y en algunas zonas, en las zonas más marginales, incluso los propios árboles de la laurisilva que no rebrotan, hace que pues se haya perdido la posibilidad de recuperar el estrato arbóreo, o sea que se queda ya en matorral al menos durante muchas décadas. Esto lo que produce, esta evolución que va desde los bosques quemados hasta los bosques bien conservados, requiere muchísimo tiempo, un plazo de muchísimas décadas, de más de 100 años. Y atraviesa una serie de fases de matorrales hasta que pueda desarrollarse pues, durante un periodo muy largo. Y son fases, todas ellas, muy propicias al fuego, con lo cual, con la actual dinámica que tenemos de los fuegos en Canarias, la probabilidad de que una zona que se haya quemado, por ejemplo, un bosque viejo que se haya quemado, que haya retrocedido, la facilidad de propagación de que surja un nuevo incendio y de su propagación hace que podamos entrar en una especie de dinámica de retroalimentación del fuego. Cada vez los paisajes pueden convertirse en más susceptibles al fuego. También sabemos que influye en muchas especies. Tenemos un análisis de unas 15 especies que han perdido poblaciones importantes muchas de ellas además son especies amenazadas, como esta que tenemos aquí de una taiga de monte. Otra de las amenazas, esta es una auténtica calamidad que está ocurriendo en todos los ecosistemas del archipiélago, es la proliferación de herbívoros introducidos, de ovejas, cabras, también de arruis, que como consecuencia de la falta de control en las últimas décadas han proliferado. Tenemos miles y miles de cabezas por las islas que también actúan en la laurisilva, produciendo la eliminación directa de la vegetación, la remoción y compactación del terreno, erosión, como vemos en las imágenes, que lo que están cargándose, digamos, es el futuro del bosque. Se están comiendo literalmente el futuro del bosque. Aquí vemos pues el impacto, por ejemplo, en una especie de tajinaste azul que vive en las zonas de los márgenes de la laurisilva, como, pues en estas imágenes vemos cómo se lo han recomido, y cómo paisajes como esto han retrocedido y han desaparecido estas poblaciones.
de una especie que está en el catálogo de especies amenazadas. También en estas zonas marginales lo que hace el impacto del ganado es abrir la vegetación nativa y favorecer la entrada de especies invasoras. Por tanto, en la laurisilva tenemos muchísimas especies amenazadas por la historia del pasado y por todas estas amenazas que he comentado ahora. Tenemos que comentar que, por ejemplo, existe un podium, vamos a decir, de zonas en España con gran acumulación de especies de flora amenazada. Bueno, pues de las 10 zonas más importantes de todo el territorio nacional, 7 están en zonas de laurisilva, y las 3 más importantes son territorios de laurisilva. Una de ellas en el caso del Parque Nacional de Garajonay y su entorno. La flora exótica invasora, bueno, todos sabemos que tanto de forma intencionada como por el hecho del comercio y de la globalización, cada vez nos llegan más especies que no han evolucionado en nuestros ecosistemas insulares. En el caso, por ejemplo, de la flora, de las plantas, vemos a veces, por ejemplo, en la laurisilva, este tipo de tapices verdes que dan un aspecto pues muy bonito, pero son especies foráneas. Normalmente en los hábitats abiertos es donde más afloran, o sea, cuanto mejor tenemos nuestro estado de conservación, más difícil resulta la entrada de estas especies invasoras. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, en Garajonay, en los hábitats abiertos, en los sitios donde hay carreteras, como es estos márgenes de carretera que estamos viendo aquí, pues hay en torno a 32 especies invasoras. Solamente 3 pueden entrar en zonas bien conservadas. Y bueno, pues entramos ya en la parte de los retos de gestión para los bosques de laurisilva. Y los retos de gestión que voy a comentar es una síntesis realmente de todo lo que hay que hacer. No puedo pretender desarrollar con detalle, bueno, pues y aclarar todos estos componentes de una forma, en fin, desarrollada, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales es mantener los niveles de protección para permitir el desarrollo de la madurez. Hemos visto cómo los ecosistemas maduros pueden mantener mucha mayor biodiversidad y son más resilientes, más resistentes frente a los daños producidos por todas las amenazas que he comentado. Bueno, pues permitir esa evolución, el dejar que puedan desarrollarse, es importantísimo. Dejar que los espacios protegidos, por ejemplo, sigan manteniendo esas políticas de dejar a la naturaleza que evolucione y se pueda desarrollar. Con esto habremos ganado territorio y podremos tener más superficie de bosques de futuro en un estado bien conservado. Pero en el caso de las áreas degradadas, estas áreas que también he comentado de bosques más jóvenes y más pobres, se precisan actuaciones de restauración activa. No necesariamente con el abandono sin más, sin intervenciones y sin explotación, esos bosques van a poder desarrollarse rápidamente y poder colonizarse con toda la biodiversidad que pueda albergar la laurisilva. Esto ocurre porque hemos llegado a un estado tal de deterioro y de alejamiento de fuentes de colonización que si a los bosques jóvenes les ayudamos, estos procesos de desarrollo y de mejora pues pueden acelerarse bastante. Entonces las líneas de trabajo en este sentido van en el sentido de enriquecer los bosques jóvenes con esas especies que les resulta difícil propagarse y dispersarse, creando focos de colonización en lugares estratégicos, de forma que posteriormente se facilite su dispersión y propagación al resto del territorio. Por tanto, se necesita tener una idea clave de los lugares estratégicos en el territorio que pueden desempeñar esa función de dispersión. También en ocasiones, aunque eso es algo muy caro, pero que se puede hacer también, es modificar la estructura de esos bosques para acelerar las fases de maduración mediante trabajos de resalveo y aclareo, como lo que se explica aquí
en estas imágenes donde pues de un bosque joven mediante clareo pues concentramos toda la capacidad de crecimiento en pocos individuos que, como sabemos de experiencias que tenemos desarrolladas durante bastantes años, pues vemos que ayudan mucho a este proceso. Y también en estos jóvenes, ¿por qué no permitir, desde luego, los aprovechamientos en zonas no protegidas, permitir el aprovechamiento sostenible de productos de la laurisilva? Esto, bien desarrollado y de forma cuidada, no solamente no tiene por qué dañar a la laurisilva, sino que incluso pueden, ya digo, hechos realizadas de una forma adecuada, pueden ayudar a estos procesos de maduración. Otro de los elementos claves es la restauración activa de la laurisilva en aquellos lugares que hayan sido, haya sido desalojada y ocupada por plantaciones de especies exóticas o especies que son, como el caso del pino canario, que hayan ocupado el hábitat de la laurisilva. Tenemos muchos y muchos miles de hectáreas en esta situación y esto es posible desarrollar la eliminación gradual con técnicas adecuadas de eliminar estas plantaciones e ir sustituyéndolas paulatinamente por bosques de laurisilva. En el caso de Garajonay hemos estado trabajando durante cerca de 30 años en un programa muy potente y hemos podido eliminar estas coníferas. Aquí vemos en esta imagen de mediados de los años 80 plantaciones de pino insine y cómo ya a comienzo de este siglo pues se habían transformado en bosques de laurisilva, jóvenes, pero bosques que nos da una idea del potencial de recuperación que pueden tener si hay la intención realmente y realmente el interés por que la laurisilva pueda recuperar sus espacios potenciales. También en zonas de matorrales, en zonas donde ya la laurisilva ha desaparecido completamente, deben de establecerse programas de repoblación de la laurisilva, aplicando también técnicas adecuadas. Aquí, por ejemplo, pues en estas imágenes nosotros lo hacemos en cordones, aprovechándonos de los propios matorrales que pueden abrigar a las plantas de laurisilva. Aquí lo vemos en estas dos imágenes. Aquí vemos el interior de estas franjas donde colocamos los árboles de las repoblaciones, ¿no?, al abrigo que proporcionan. Y también con técnicas donde pues por ejemplo el clásico hoyo lo hacemos aquí, unas microcuencas que permiten captación, mejorar y optimizar la captación de agua, ¿no?, para los primeros años, que son años pues difíciles normalmente, sobre todo el primer y segundo año, para que puedan pasar la sequía estival. Habíamos hablado del problema de los incendios forestales, sobre todo en las zonas de interfaz entre los bosques mejor conservados y los matorrales y los bosques jóvenes de laurisilva. Es necesario crear muros de contención al fuego mediante la creación de áreas, cortafuegos, fajas con la vegetación, gestionada, reduciendo el material combustible, los combustibles finos, y creando esos cordones con suficiente anchura para tener, en el momento de que se produzcan incendios, pues posibilidades de poder actuar con una cierta seguridad. Esto también es un elemento pues muy importante, sobre todo para reducir la probabilidad de entrada del fuego desde el exterior a las pocas masas de laurisilva ancestral que todavía nos quedan. Habíamos hablado de las especies invasoras. Bueno, pues también hemos desarrollado programas importantes en el caso del Parque Nacional de Garajonay, por ejemplo con la Tradescantia fluminensis, que es una de estas especies, de las pocas especies que pueden entrar en los bosques ancestrales. Es necesario hacerlo con una buena coordinación de tipo técnico, pero es posible gestionar esto. Después de una primera intervención siempre va a ser necesario realizar labores de mantenimiento, pero ya con unas necesidades de intervención pues muchísimo menores. Esto es un gran problema porque hoy lo vemos que está acantonado en determinados lugares, pero la experiencia nos da que esto tiene un potencial de invasor prácticamente en toda la superficie de la laurisilva canaria.
Y aquí vemos pues como esta zona, por ejemplo, a un borde de carretera, en pocos años, después de eliminar la Tradescantia, hemos conseguido la recolonización con especies propias de la laurisilva. Habíamos hablado de la gran cantidad de especies de flora amenazada y de los problemas de los herbívoros. Es necesario implementar programas para el control de herbívoros con toda la contundencia que es necesaria realizar para que esto sea eficaz y poder recuperar las poblaciones de multitud de especies amenazadas mediante programas como están desarrollándose en el caso del Parque Nacional de Garajonay, que tenemos pues en la actualidad más de 30 especies en las que estamos trabajando. Esto sería importantísimo desarrollarlo en todas las superficies de laurisilva de Canarias. Y bueno, todo esto que acabo de comentar, vamos a decir que necesitan de una estrategia de conservación con un desarrollo y un apoyo de las administraciones muy importante. Estamos en un momento muy importante en la actualidad en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. El Gobierno de Canarias en este momento está desarrollando las estrategias contra el cambio climático y la estrategia de biodiversidad. Estas dos estrategias pues plantean numerosísimos retos que tiene la conservación de la naturaleza en Canarias. Y uno de ellos son estos retos que acabo de comentar ahora de la laurisilva, que es uno de los ecosistemas más importantes de Canarias, más vulnerable también y que está más amenazado. Se requiere que en estas estrategias se aborden todos estos elementos que acabo de explicar. Pero más allá de establecer estrategias y de buenas intenciones, se necesita desarrollar esas estrategias mediante políticas y desarrollo de una gobernanza y de unas capacidades de gestión suficientes. Se necesita desarrollar todos los elementos que he comentado, el tener en cuenta muchísimo también a la propiedad privada, no solamente estamos hablando de las zonas públicas, hacer que la sociedad en general, los particulares, los propietarios, también contribuyan en sus fincas a mejorar el estado de conservación de la laurisilva. Se necesitan potenciar las herramientas de custodia del territorio y los incentivos para que hacer posible que los propietarios particulares puedan intervenir y hacer esas mejoras. Y desde luego las políticas públicas, en donde pues el papel de los cabildos, que hoy en día es fundamental, pues que en las zonas protegidas pues pasen en los espacios protegidos donde se encuentra el 70% de las masas de laurisilva, pasen de ser parques de papel a ser parques realmente donde se haga la gestión activa que en muchos casos propugnamos. Todo esto necesita inversión pública, necesita conocimiento, necesita el apoyo de las universidades, necesita personal cualificado, muy importante que en nuestras escuelas se enseñe la conservación que necesitan las islas y, en definitiva, todo esto, lo de lo que estoy hablando, supone pues una estrategia puesta en marcha importantísima para el futuro de uno de los ecosistemas más importantes y más maravillosos que tiene Canarias.